Mañana vamos a meditar en el tercer sermón de la carta del apóstol Santiago. Y que me encanta esta carta porque si hay algunas de las cartas o de los libros de la Biblia que tienen una aplicación clara, precisa a la vida diaria, es la carta del apóstol Santiago a la. Cuando leemos algo, es importante saber el contexto, el autor y el motivo por el cual fue escrito un libro. Hay tantos libros hoy que o vale la pena que veas quién es el autor, quién es la editorial, porque el tiempo es corto y tenemos que maximizar nuestro valioso tiempo. El apóstol Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo en términos fraternales para poder comprenderlo. Y es de hacer ver que el apóstol Santiago dudaba de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y se convirtió hasta que lo vio resucitado. Es la experiencia de nosotros porque podemos tener mucha religiosidad, conocer mucho de religión y de Biblia y nunca ser creyentes. Ser cristiano, ser un creyente genuino es realmente haber tenido es creer no de manera ciega, sino creer de una manera clara acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su obra en nuestras vidas. Así es que este libro y lo dirige a la iglesia que estaba en Jerusalén básicamente porque había un problema real que estaba sucediendo en la iglesia. Y hay que entender el contexto. Esta carta fue escrita pocos años antes de la muerte del Señor Jesucristo, su ascensión, y entonces pues no estaban escritos todavía todos los libros que componen el canon bíblico, y entonces lo maravilloso de las iglesias en aquel tiempo, y creo que es la maravilla de hoy en día, es que en la iglesia hay gente de toda clase, de situaciones sociales, económicas, étnicas, que delante de Dios somos exactamente iguales. Pero en la iglesia de Jerusalén había un problema para algunos. Es que unos eran ricos y otros eran pobres. Hoy vamos a hablar acerca, y es importante verlo, acerca de las riquezas materiales, porque luego a veces cambiamos o no entendemos el contexto, porque hoy no hablaremos de los pobres en espíritu, sino hablaremos de los pobres materiales y de los ricos materiales, lo cual fue el objeto para la cual él escribe esta carta. Así es que te invito a que abras tu Biblia nuevamente ahí en el versículo que acabamos de leer, y es por eso que hicimos hoy la lección en dos versiones, la NBA y la Reina Valera, que son exactamente lo mismo, pero que se ha prestado para el abuso dogmático y de control a través de los siglos. Este abuso ha consistido en decir, Dios ama al pobre. Y entonces era una forma de que el pobre dijera, entonces mientras más pobre, Dios más me ama. Y era una forma de sujeción, de dominio y de control. Pero no hay más equivocación y perversión acerca de esta confusión. Aquí está hablando el apóstol Santiago acerca de los problemas que había en la iglesia de Jerusalén, porque unos eran ricos y unos eran pobres. Y me refiero a pobreza material. En aquel tiempo es importante ver este contexto. Así es que los invito a que nuevamente lo abramos y leer estos dos versículos. Y lo voy a leer hoy por única ocasión en esta versión para que pueda haber, por cuestión de tiempo, una mayor comprensión por parte de ustedes acerca de esto. Hemos hablado, el apóstol Santiago, el primer sermón que tuvimos fue acerca de las pruebas, el segundo sermón fue acerca de la sabiduría, y hoy vamos a hablar acerca, no de dinero, vamos a hablar acerca de... Pero está hablando acerca de... Es que son temas completamente
diferentes. Alguien me dijo en la semana, ¿sabías que de las 30 y tantas parábolas que existen en la Biblia, la mitad de ellas habla acerca de dinero, de riquezas? Porque en la realidad, en la vida del hombre, tristemente todo gira alrededor del dinero. Hasta el dicho dice, poderoso caballero es don dinero. Las penas con pan son menos duras. Y en cierta manera tiene un sentido lógico. Pero en esta mañana el Señor nos quiere dar un mensaje diferente, una perspectiva diferente acerca de esta carta. Santiago capítulo 1, versículo 9, 10, y van a ver la perversión que se ha hecho de esta enseñanza de 9. El hermano que es humilde de condición, el hermano que es de humilde condición, que dice, gloríese en su exaltación. Y entonces es enseño a decir, si tú eres pobre, dile así, gracias a Dios porque soy pobre. Y entonces el control de facto histórico es, sigue siendo pobre porque así Dios te ama más. Y así tenían sometido a la gente. Porque era una forma de, tranquilo, no te preocupes, Dios te ama porque estás bien pobre. Y hacían una comparación acerca de que la pobreza era agradable a Dios y la riqueza era pecado, pero ellos se hacían más ricos cada vez a costa de los pobres. Hoy el apóstol Pablo habla acerca de pobreza económica y de riqueza económica. Así es que es una perspectiva muy diferente. Dice, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando el sol sale con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Estos 3 versículos, si no tienes un conocimiento profundo de la Escritura, o si no conoces el contexto del momento, te puede llevar a una confusión, lo cual no es así. En la NB dice así, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitan como una pequeña flor de campo. Cuando el sol se calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece. De la misma manera, se marchitan los ricos junto con todos sus logros. El mundo hoy en día todo lo clasifica entre ricos y pobres, chairos y fifís, primer mundo y tercer mundo. Todo va en relación a esa categorización tan indolente, tan profunda, que lastima la vida de las personas y aún de los creyentes que no conocen o que no han profundizado en el verdadero mensaje acerca de esto. Y el apóstol Santiago toca el tema porque en la iglesia de Jerusalén había ese problema. Había ricos y había pobres. Es como en esta iglesia. Nada más que en aquel tiempo había una característica muy particular. En aquel tiempo no existía la clase media. O eran ricos o eran pobres. Pero hoy el mundo ha categorizado esto en ricos, clase media alta, clase media media, clase media baja, pobre y extrema pobreza. ¿En dónde te encajas tú? Con sinceridad, no me respondas. Pero esa es la forma en que el mundo quiere categorizarnos. Ultra rico, rico, clase media alta, clase media baja, pobre o extrema pobreza. ¿En cuál de ellos encajarías en tu concepto y desde tu perspectiva?
La clase media en aquel tiempo no existía. Esa es una iglesia que podríamos decir en su mayoría, somos de clase media. Pero también hay que reconocer que hoy la clase media ha cambiado tanto que hoy dices la clase media, media y los americanos, middle, middle, low down, que ya no sabes en dónde. Yo lo veo en términos económicos como un sándwich. La clase media hoy, lo que está pasando en los países, es como el jamón del sándwich. Cada vez es tan pequeña que ya es traslúcida, casi ya no se ve. Y la clase media es importantísima en la vida de las sociedades. Es la que frena el choque de la violencia ideológica entre los ricos y los pobres. La clase media es ese amortiguador que hace que pueda existir una convivencia funcional en las sociedades. Eso es hoy. Pero cuando escribe el apóstol Pablo esa carta, ¿había ricos o había pobres? Por eso en ese contexto, si lees el libro de los Hechos, decía que había ricos que vendían todo lo que tenían, se lo daban a los apóstoles y lo repartían porque había gente que no tenía que comer. Gracias a Dios hoy no es el momento ni la necesidad si no lo haríamos. Entonces el texto, en contexto, no tiene sentido o puede llevarnos a una confusión. Pablo hace referencia a ella con la supuesta celebración de las relaciones que tenían ellos durante la cena del Señor. Eran los que tenían mucho que comer y los que llevaban poco que comer. Y entonces había controversia y él tiene que dirigir las palabras acerca de en qué consistía y cuál era la conducta y la convivencia en la iglesia con los que tienen más y los que tienen menos en términos económicos. Y eso es lo que hay ricos, pobres, clase media, media alta, media baja, preparados, no preparados, de acuerdo al sistema que marca el momento histórico, ideológico que tengamos, pero desde la perspectiva de Dios, esas cuestiones no existen. Delante de Dios lo que marca nuestra identidad no es cuánto tengo, no es cuáles son mis amistades y no es a lo que me dedico. Para el mundo lo que vale es a qué te dedicas. Para el mundo, ¿qué vale más? ¿Un jardinero o un científico? Cualquiera diría, un científico. Para el mundo, ¿quién vale más? Aquel que conoce al diputado. Y si te das cuenta en todas las reuniones de los seres humanos, lo primero que el hombre pone en una reunión es, yo soy amigo de este y esto y lo otro, y a qué te dedicas y todo. Pero en la iglesia es diferente. En la iglesia el Señor nos enseña que sí existimos personas que tenemos diferentes ocupaciones, que tenemos diferentes recursos, pero que por encima de todo ello nos une algo muy superior, que es el amor de Dios, y una identidad que no está basada en lo que tenemos, en lo que somos y en las amistades, sino que lo que dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, escogido para toda buena obra. Nuestra identidad es completamente diferente. Así es que el apóstol Santiago nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente acerca de la riqueza y la pobreza. Y él nos dice que el hermano de humilde condición debe gloriarse en su exaltación, mientras que el rico debe gloriarse en su humillación. Así es que vamos a ver los dos extremos, pobreza y riqueza, y cómo debe ser nuestra actitud en cualquiera que sea nuestra condición. ¿Te acuerdas que te dije, dónde te pondrías tú? Pobre, clase media, o más fácil, pobre, clase media o rico. No veo aquí ningún bueno, tal vez sí, pero no lo conozco. Pero ¿dónde te ubicarías? Primero, la pobreza. Los que son pobres, los que no tienen, de acuerdo a este sistema económico, grandes cantidades de dinero. Bueno, déjame decirte algo. Cuando tú te consideras pobre, puedes caer en una trampa muy perniciosa, una trampa
que te puede llevar a una gran confusión acerca del amor de Dios. Cuando tú tienes una situación económica difícil, te puede llevar a perder de vista tu identidad. La pobreza puede ser una fuente de desesperanza y de desánimo. Aquellos que hemos pasado por problemas económicos, no me digas que no te desanimas a veces. No me digas que no te desesperas a veces. Luchas y parece que la situación no cambia. Cuando estás en ese segmento que el mismo apóstol Santiago lo señala, porque fíjate bien claro con el cuidado de mis palabras, en esta carta está hablando de pobreza económica, no espiritual. Pero cuando tú estás pasando por un cierto momento o estás en una condición que el mundo te cataloga como pobre, puedes caer o podemos caer en una pérdida de nuestra identidad. Y te voy a decir por qué. Porque el mundo ha creado la perspectiva de que la riqueza es bendición. O sea que si tienes mucha riqueza es que eres muy bendecido. Entonces, si tú no tienes riqueza económica, quiere decir entonces que no eres bendecido. Y eso es veneno emocional y espiritual para la vida del cristiano. En otras palabras, si eres pobre es porque eres pecador. Lo que dice el autor Santiago rompe por completo esta percepción, esta convicción del mundo actual. Dice el versículo 9, los creyentes que son pobres deben estar orgullosos de su condición. No quiero decir con esto que puedas decir, ay, que quiero seguir pasando por problemas económicos, quiero seguir sufriendo, porque tampoco es el contexto de esta carta. Es importantísimo enfatizar que el aspecto o la intención del apóstol Santiago no se refiere a la pobreza espiritual, quiero ser claro, se refiere a los problemas económicos y a la situación de una pobreza económica. Sin embargo, si somos cuidadosos con la exégesis del Evangelio, hay que ser observadores que el apóstol quiere y enfatiza que la pobreza no es un sinónimo de falta de bendición. La pobreza cuando no se ve a través de nuestra identidad, o sea, de quién eres, de que eres un hijo de Dios, puede hacer que alguien se sienta desalentado o menospreciado. Pero debe quedar claro que aquellos que padecen problemas económicos no es porque no son bendecidos, sino que en un mundo caído atravesamos por situaciones difíciles, por problemas geopolíticos o por caos o circunstancias que no provienen directamente de la voluntad de Dios. Es un tema difícil de abordar, pero fácil de comprender si entendemos que delante de Dios nuestra identidad no se da con respecto a nuestros recursos económicos. Pero es un grave riesgo pensar que cuando atravieso por problemas económicos o cuando no tengo lo que otros tienen, es porque Dios no me bendice. Es un tema complicado. Sin embargo, cuando dice el apóstol Santiago que debe haber exaltación, no debe basarse en circunstancias externas, sino de nuestra posición espiritual. La Biblia dice que es mejor un bocado en paz que un banquete en angustia. ¿Y cuántas gentes tienen muchos recursos económicos, pero viven angustiados? De todos los grandes bocados y manjares que hayamos probado,
¿Qué hay más rico que un sope con frijolitos, con queso, sal y salsa? Nada. Así es que todos los creyentes debemos tener una identidad digna y valorada en cuestiones que trascienden las cuestiones materiales. No nos debemos sentir no bendecidos si no tenemos riquezas materiales, porque nuestra identidad no está basada en lo que tenemos, en lo que nos educamos o en las amistades que tenemos, sino que nuestra identidad está basada en que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 8:9, y los invito a buscar en su Biblia, porque déjame decirte algo, si algo que tenemos los cristianos es que queremos que la Biblia hable personalmente a las personas. No queremos que tú creas lo que yo digo, sino que quiero que tú escuches lo que la Biblia dice y quiere para tu vida. Y el apóstol Pablo escribe ahí en 2 de Corintios 8:9 de la siguiente manera: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza enriquecidos. Jesús se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser verdaderamente ricos en Él. Ahora, encontramos otro versículo maravilloso en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y ahí encontramos una impresionante e increíble promesa de la Biblia. Filipenses 4, 19. Y dice así: mi Dios pues suplirá, ¿qué dice? Todo aquellas cosas que os falte, que conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí tenemos una gran promesa fiel de nuestro Señor para todos aquellos que padecemos o que no tenemos riquezas materiales y que en algún momento de nuestra vida nos hacen sentir que se ha olvidado de nosotros, que estamos pasando por situaciones que tal vez deriven de un pecado, pero no es así. Dice el Señor que nuestra identidad no está basada en lo que tenemos, sino en lo que somos. Pero hay creyentes que, de acuerdo a la Escritura, son pobres económicamente hablando. Pero aún así formamos parte de la familia de Dios. La Biblia lo dice claramente. Ahora, ve lo que dice el Señor: mi Dios pues suplirá todo aquello que os falte conforme a sus riquezas. Si hoy nos encontramos en una posición de necesidad o de carencia, no dejes que el mundo haga creer en tu mente que tu identidad está basada en lo que tienes, en lo que haces y en tus relaciones. Puedes no tenerte, o podemos no tener, como se dice vulgarmente, ni en qué caernos muertos, económicamente hablando. Pero nuestro valor no está en eso. Pero es una realidad que hay cristianos que son pobres. Inclusive una parte de nuestra iglesia tiene un campus en un lugar donde mayoritariamente nuestros hermanos tienen económicamente mucho menos que nuestro campus aquí. Pero si nos comparamos con otro, nosotros tenemos mucho menos. Así es que el sentido de quién es pobre y rico va hacia donde miras. Otros dices, no, yo soy rico, o él te va a ver rico. Pero si tú ves hacia arriba, te das cuenta que no tienes nada. Cuando era joven y cuando a veces te inflas y te sientes que ya tienes mucho, vales mucho, el Señor te enseña a ubicarte en la realidad. Y muchas veces, cuando ya sientes que flotas tantito,
Él te lleva a otros lugares y ves y dices, no tengo nada. Ellos sí verdaderamente tienen. Así es que no debes sentirte que no vales o que no tienes un valor importante para Dios en cuanto a tu situación económica. Sí puede ser que no tengas riquezas económicas, pero para Dios vales mucho. Y eres muy importante para Él porque eres su hijo. Y dice que Él suplirá todo lo que os haga falta. No todo lo que tú quieras. Dice todo lo que os haga falta. Hay una gran diferencia en que Él suple todo lo que tú quieras. No, dice, Él suple todo lo que te haga falta. ¿Cuál es el verdadero valor del creyente? El más alto. Un precio muy alto. La sangre que Él derramó en la cruz por ti. Así es que aquellos que sienten o que no tienen riquezas económicas, delante de Dios no es la manera en que te mide o te ama. Porque para Él la identidad no va en relación a lo que tienes o a lo que te dedicas. Para Él lo que vale de ti es que eres su hijo. Me encanta Pedro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, santo adquirido. Podemos no tener dinero, pero aún así somos muy valiosos, porque Él vive en nosotros. Somos sus hijos. Pero hay un peligro. El que es pobre puede sentir que está perdiendo su identidad. Y mira, esto es tan verdadero que el Señor Jesús nos advirtió en Lucas 12:15, cuando dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Las riquezas pueden darnos una falsa sensación de seguridad, llevándonos a olvidar nuestra dependencia de Dios. Nuestras identidades no están definidas por lo que poseemos, sino a quién pertenecemos. Entonces, el que no tiene riquezas materiales corre un riesgo, que es cuando siente que no vale o que no es nadie porque no tiene dinero. Pero ahora el segundo punto nos vamos a referir a aquel que tiene dinero. El peligro del que tiene dinero es diferente. Él puede caer en la trampa de la riqueza. Él puede caer en la trampa de empezar a dejar de depender de Dios, porque tiene mucho. Mi abuelo, un devoto cristiano y que llegó a tener buenos cargos y un patrimonio bueno, me heredó una Biblia preciosa que guardo con gran cuidado. Y él, a pesar de que Dios lo bendijo mucho en todos los sentidos, me regaló esa Biblia que constantemente la abro y leo su oración al inicio de ella que decía, Señor, dame solamente cada día lo que necesito para que nunca me olvide de ti. ¿Sabes? La trampa de tener mucho dinero es cuando empiezas a dejar de depender de Él y empiezas a creer y a depender en tus capacidades, en tu dinero, en tus relaciones, en lo que haces. Hoy vivimos también en una corriente teológica llamada la teología de la prosperidad, donde esa teología te dice que si tú eres hijo de Dios, tienes que ser rico. Bueno, ves que dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo. Entonces esta teología también perversa te dice,
Bueno, si tú eres hijo de Dios y Dios es el dueño del oro y de la plata, tú tienes que ser ¿qué? Rico. También cuán grande mentira es esta. Esta teoría de la prosperidad es una trampa también para hacer perder tus ojos acerca de la verdadera enseñanza de la riqueza. Y te dicen, si eres hijo del rey, debes vivir como un príncipe. Incluso te llevan a decir, reclamo, demando que haya prosperidad en mi casa. La trampa de creer que te lo mereces, de que tú puedes reclamarlo. Ahora déjame decirte algo. Santiago nos dice que el rico es rico en su humillación. Y esto puede parecer contradictorio, pero no es el verdadero mensaje que el Señor nos puede dar. Realmente el mensaje es que ¿quién se puede sentir rico cuando sabe que todo lo que tiene no? Cuando tú llegas al principio bíblico de que los bienes materiales no te pertenecen a ti, sino le pertenecen a Dios, y te desprendes de esa premisa, tanto lo que el mundo cataloga como ricos o pobres, somos exactamente igual. Porque delante de los ojos de Dios, las riquezas materiales no nos dan nuestra identidad, ni nos dan nuestra condición. Esto para algunos es contradictorio. Es un llamado a la humildad, a reconocer que todas las riquezas, todas las posesiones son temporales. Y mira, este COVID nos enseñó a muchas personas y a otros muchos que en el COVID se perdieron muchos negocios. ¿Quién no perdió algo en el COVID? Hay gente que perdió todo. Perdió familiares, perdió negocios, perdió su condición económica alta y perdió absolutamente todo. Todo se perdió. Y el Señor nos enseña que las riquezas materiales se pueden perder fácilmente y que no debemos vanagloriarnos de ellas ni hacer que ellos nos haga sentir que valemos mucho por ellos. Este es un llamado hoy a la humildad, a reconocer, hermanos, que todo lo que tenemos no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece a Él. Y entonces si yo lo que tengo, y tengo mucho, es de Él, y otro que tiene poco, pero lo poco que tiene no es de Él, me deja en igual circunstancia. Imagínate, yo cargo 2 bolsas de monedas y el otro carga una bolsa de monedas. Pero si yo las 2 bolsas de monedas reconozco que son de Él, y Él reconoce que la bolsa de monedas que tiene de Él, que tiene en sus manos, es de Él, ¿cómo nos deja a ambos? En iguales condiciones. Tal vez parece un ejemplo muy simple, pero es fácil de comprender. El dinero no es lo que marca nuestra condición espiritual ni humildad. Yo reconozco que en términos de la clasificación socioeconómica de este país, podría decir que soy clase media. Pero te lo digo con amor y respeto, que toda mi vida he vivido para servir al que no tiene. 37 años de corazón. Soy clase media. Hago negocios y tengo amigos con quien tiene mucho. Pero nunca he perdido de vista quién soy. Soy hijo de Dios. Y me puedo sentir tan cómodo y tan a gusto con el que no tiene nada. Y me puedo mover como pez en el agua con el que tiene mucho. Porque nunca he pensado que lo que yo valgo depende de los bienes que yo tengo. Porque si tú piensas que vales mucho o poco de acuerdo a los bienes que tú tienes, estás en un grave problema. Entonces el que tiene poco puede caer en la trampa de pensar en tener una falsa identidad, de Dios no me ama, Dios no me bendice porque tengo poco. Y el rico cae en la trampa de decir,
Yo ya no dependo de Dios, yo soy muy valioso, tengo muchas riquezas. Hermanos, en los tiempos en que vivimos hoy en día, en que el mundo está pasando por cambios metamórficos importantísimos, nuestra condición no debe basarse en lo que tenemos, en lo que hacemos y en lo que nos dedicamos. Si algo puedo decir con honestidad es que sé que easy comes, easy goes. El dinero va y viene y lo perdemos fácilmente. Lutero escribe tal vez uno de los versos más hermosos en su hermoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios cuando dice, me podrán privar de mis bienes, nombre y hogar, pero de lo que nunca me podrán quitar es del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te recuerdas que al inicio de la meditación te dije, ¿tú qué te consideras de acuerdo a la clasificación socioeconómica de este mundo? ¿Pobre, clase media o eres rico? La respuesta sería, bueno, económicamente yo reconozco que soy clase media. Claro, desde mi coach, nadie ve para abajo, todo el mundo queremos ver para arriba, pero no basamos nuestra identidad en lo que tenemos o en las relaciones que tenemos o en lo que hacemos, sino nuestra identidad está basada en lo que somos. Somos hijos de Dios. Una buena tía que murió como Mr. Scrooge. ¿Conoces la historia de Mr. Scrooge? Era un rico que tenía mucho, pero vivía como miserable. Ese es el rico que tiene mucho, pero que basa su confianza y su dependencia en las riquezas. Y esa tía que tenía mucho, cuando me tocó llevarla a enterrarla, porque nadie fue a su velorio más que unos cuantos, y pagué un gran lugar porque se vio muy buena gente conmigo. Llegué y dije, la sala más grande, porque ya había pagado lo más pequeño. El ataúd más había pagado uno miserable de madera. Y entonces se fue sin nada. Cuando te creman, te quitan todo. Porque si te dejas algo, te lo roban los que te creman. Pero ella me hizo hacer una promesa antes de morir. Ella nunca quiso recibir a Jesucristo. Tenía una virgen de oro enorme, de oro. Yo estaba tentado. Si la fundía valía una buena lana, pero una virgen enorme, de oro. Y me hizo prometer que la iba a cremar junto de él. Pues lo hice. La dejé que la cremaran junto con ella. Pero estoy seguro que no se cremó. Alguien lo tomó. Jesús nos advierte con eso. Mira y guárdate de toda avaricia, porque la vida del hombre no está basada en la abundancia. ¿Sabes? Cuando llegas a tener algo, la verdadera felicidad está en la sencillez. ¿Sabes cómo visten los verdaderamente ricos, hermanos? Sencillo. ¿Sabes cuál es la ropa verdaderamente rica? Llegas a casa cansado de luchar tanto tiempo. Es ponerte la playera más vieja que tienes, la pijama más viejita que tienes y andar descalzo y dejas el traje caro, la corbata. ¿Cómo te quitas la corbata? Ya te urge quitarla. Porque todo esto, sí, es respeto. Es parte de la vida cristiana el hacer las cosas en orden, pero no vale absolutamente nada. Nuestras identidades no están definidas por lo que poseemos, hermanos. Y ese es el mensaje del día de hoy. En la iglesia del Señor hay ricos y pobres de acuerdo a la clasificación social del mundo y de acuerdo al nivel económico que el mundo clasifica. Y Dios lo reconoce y sabe, pero dice, no bases tu identidad en relación a cuánto dinero tienes o a qué haces o cuáles son tus relaciones. Basa tu identidad en relación a lo que eres. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo de palabra viva en el Mateo 6:21 dijo así:
Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Fíjate, y esa es una realidad en la vida del hombre. Yo con esa tía fue una lección impresionante en mi vida. Ella nunca salía de su casa, ni a comer. Sacarla a comer era un triunfo, porque tenía tantas joyas. Bueno, comparada con uno más rico era miserable, pero ella pensaba que tenía joyas. Sí tenía, no salía a comer porque tenía miedo que la robaran. Tú tienes un buen auto y ¿qué haces? No vas a cualquier lado porque te roban. En realidad, en realidad, el Señor dijo, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y yo te preguntaría en esta mañana, fíjate, ¿dónde está tu tesoro? Porque allí tu corazón. El Señor me ha permitido vivir una vida siempre familiarmente y personalmente. Trabajo 14, 15 horas al día. He aprendido que el dinero no sale arriba de los árboles ni lo barres. Hay que trabajar duro. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero eso no me lleva a pensar que lo que tengo o que lo he podido hacer no es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque sé que el día que Él me llame, me voy a ir como llegué, sin nada. Y a través de toda mi vida he encontrado que lo que valgo no es por lo que tengo. Y siempre Dios conoce mi corazón. No ha habido jamás nadie, alguien que me diga que ha buscado ayuda y no he ayudado. Porque el dinero nunca ha sido mi Dios. Me gusta lo que puedes hacer con él. Ayudar, crear negocio para dar fuentes de trabajo y todo. Pero el dinero nunca ha sido mi Dios. No tengo una cuenta de inversión. Vivo de la cuenta corriente. Si no trabajo, no como. No tengo ahorrar. Debo tenerlo, es ser previsor. Pero nunca he amado el dinero. Me gusta comer bien. Me gusta vestir bien. Y creo que alguien sería mentira decir a quién no, ¿no? Pero mi corazón no está en el dinero. Mi corazón está en aquel que me amó, que me perdonó, que me dio una nueva vida, que me permite despertar a diario y ver su amor. Gracias a Dios no me levanto a ver cómo está la bolsa, si subió o bajó, porque no tengo acciones. No tengo nada que perder, porque Él todo lo ha dado. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Ni siquiera está en nuestra familia. Nuestros hijos son egoístas, impacientes, porque ni siquiera ahí podemos basar nuestra confianza ni nuestra seguridad. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, pero en este domingo hablando, nuestra riqueza es tan irreal. Y mira esto, hoy el dinero ya no es, en Europa, ya no se usa dinero. Ya nadie, en pocos lugares te aceptan cash. Ahora es una tarjeta. Tú nunca ves el dinero, ¿estás de acuerdo? Irreal. Pero comer sí es real. Pero dice la escritura, ¿cuándo te ha faltado algo que comer? ¿Cuándo no has tenido nada que vestir? ¿Cuándo has tenido frío en la noche y no has tenido un lugar donde dormir? Nunca. Porque somos hijos de Dios. Porque Él no basa su amor en nosotros en cuanto a lo que somos. Los bienes materiales, hermanos, no son una bendición cuando se obtienen de manera tramposa, maliciosa o deshonesta. Es más, hay una prueba para saber cuando algo es correcto o no es correcto. Si cuando lo que tienes o lo que obtienes te quita la paz, entonces ya no es tan correcto.
Pero vivimos en un mundo de caos y caótico, ¿no? Pero los bienes materiales no son bendición cuando pierdes la paz por tenerlos. Tienes una buena camioneta y entonces andas preocupado si la dejaste ahí, si la dejaste el valet parking, si la... En cambio, cuando traes un auto que no vale gran cosa, ¿qué pasa? Y si no traes auto, ¿te preocupas por el valet parking? No. Cuando dejas un valet parking, todo te lo roban, hermano. Yo he acostumbrado a que mi carro no carga nada. Antes me gustaba echarle que el spray para inflar la llanta, que la refacción, que esto, que el otro. Todo te lo roban. Todo te lo roban. En cambio, cuando no tienes nada, me dice el valet parking, ¿trae algo valioso? Nada. Cuando no tienes tu condición, tu amor basada en las riquezas, no estás preocupado por nada. La humillación es la verdadera bendición. ¿Y qué es la humillación entonces? Reconocer, fíjate, la inutilidad de confiar en las cosas materiales. En eso se refiere la Biblia cuando dice, humíllate, sé humilde. O sea, no confíes en las cosas materiales. Porque mi Dios, que es el Dios de todas las cosas, Él siempre proveerá. La transitoriedad de las riquezas es el dolor del mundo. Y tercero y último punto. Recuerda, el pobre tiene el riesgo de perder su identidad. El rico corre el riesgo de perder su dependencia de Dios y confiar en sus riquezas. ¿Y cuál es la conclusión y realidad de todo? Que todo es temporal. ¿Te acuerdas ese hermoso pasaje de la Biblia que dice, hoy vienen por tu alma? Atesoras una lana y hoy vienen por tu alma. Tanto el pobre como el rico enfrentaremos la tentación de buscar seguridad fuera de Dios. Y vimos la carta del apóstol Santiago acerca de la tentación y de la prueba. Todos somos tentados a atesorar. Sí debemos ser previsores, pero no atesorar. El Señor Jesús dice que atesoremos cosas ¿dónde? En el cielo y no aquí. Yo uso un ejemplo muy sencillo a veces en mis predicaciones. Si tú te llevan a trabajar a una ciudad y te dicen, vas a estar aquí unos cuantos años nada más, rentas una casa y la ves y dices, ¿le cambiarías el piso, todo el sistema eléctrico, la tubería y le invertirías mucho? No, ¿por qué? Porque sabes que vas a estar temporalmente. Pero cuando compras una casa, ¿harías cambios sustanciales, dramáticos para agregar valor a el inmueble? Sí, porque es tuya. Cuando dice el Señor, haz riquezas arriba, es porque debemos buscar el reino de Dios, no hacer riquezas en este mundo. Alguien dirá, bueno, tú lo dices porque tienes algo. Hermanos, algo aprendido en este mundo. Los bienes materiales son un dolor de cabeza. Salomón, el hombre sabio, decía que todo es vanidad de vanidades y todo es cansancio. Tuve la oportunidad de estas 2 semanas ir a España y el regreso es cansadísimo. 21 horas de vuelo. Llegué y estando 1 hora parado en la Terminal 2 sin bajarnos del avión, sin cambiarte de ropa, sin ir al baño, teniendo miedo de que las maletas se las roben, de que pierdas esto, lo otro. Te preguntas, ¿valdrá la pena? Y mi hija me contesta en el WhatsApp. Yo también me pregunto a veces eso, que a lo mejor no vale la pena tanto pesar y dolor por un sorbo de placer. No quiero decir con esto de que no
veamos hacia arriba y busquemos y todo. Forma parte del crecimiento humano. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo soy más que victorioso. Y por supuesto que Dios bendice a muchos creyentes. De hecho, ¿sabes a quiénes ayudaron a bajar al Señor Jesús de la cruz cumpliendo la profecía para que no se quedara en el sábado? Fue un político de alto nivel y un rico que pagaron una tumba vacía nueva para que él fuera ahí. Dios no está en contra de las riquezas. Dios está en contra del amor a las riquezas. Y que bases tu identidad en eso. Job dijo, Dios da y Dios quita. Alabado sea el nombre del Señor. Todo es temporal. Terminando, dice Jesús en Mateo 6, 19, 21, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Las riquezas terrenales son temporales y a menudo nos hacen olvidar que dependemos de Dios. Santiago es una carta de sabiduría y de aplicación diaria para la vida práctica. Léelo, es una carta pequeña, pero de aplicación diaria. Y no debe extrañarnos que Él ponga palabras claras en la vida. Sí, hay pobres y hay ricos, económicamente hablando, pero esas riquezas terrenales, si reconoces que son temporales, entre el rico y el pobre, de acuerdo al mundo, no hay ninguna diferencia. ¿Sabes? Alguien me dijo algo muy interesante. La diferencia, no hay ninguna diferencia entre un ser humano. La única diferencia es cuándo mueres y de qué manera mueres. Porque, ¿sabías que las primeras víctimas del COVID en México fueron unos ultramillonarios que fueron a esquiar a Vail, regresaron y se murieron de COVID? Un gran millonario, que no puedo decir su nombre, se murió porque no tuvo oxígeno cuando lo estaban atendiendo. Así es que las riquezas terrenales son y dadas por Dios para nuestro uso, nuestro gusto, pero para servir. Hemos explicado y enseñado hasta el cansancio que el que no sirve, no sirve. Y yo he encontrado que encuentro más placer en dar que en recibir. Yo amo a mis hijas, y cuidadito, las amo, porque la iglesia, ellas son parte de la iglesia. Pero cuando voy de compras, ¿saben en qué? En comprar para ellas que comprarme para mí. Porque el amor de Dios está por encima de las cosas terrenales. Está por encima de las cuestiones materiales. Entre los cristianos jamás debe haber una distinción, jamás debe haber una condición que nos separe en relación a cuánto tenemos o qué puesto tenemos. Delante de Dios somos exactamente iguales. Santiago enseña que la verdadera exaltación no viene de la riqueza material. Ahora bien, nos encontramos hoy un gran problema en este mundo acerca de la agenda progresista donde dice, tú puedes andar como quieras vestido. Yo creo que el que ocupa un púlpito debe venir vestido adecuado, porque este púlpito tiene autoridad y porque este púlpito representa algo. Pero el que vengamos vestidos o no de diferente manera, marca o no marca, no hace ninguna distinción delante de Dios. Santiago enseña que la verdadera exaltación no viene de la riqueza material. ¿En dónde está puesto tu corazón? Hermanos, busquemos ponerlo en lo eterno, en lo que realmente importa. Yo te pregunto en esta tarde para terminar, ¿qué es lo que realmente importa para ti? ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de abajo? ¿Sabes? No tienes porque tienes los ojos puestos abajo. O porque Dios ha puesto en su soberana voluntad una condición que será pasajera, será momentánea,
pero tienes paz y tienes contentamiento. Haceos tesoros en el cielo, porque ahí ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Que nuestra iglesia nunca sea la condición económica lo que marque nuestro trato, lo que marque nuestro amor, lo que marque la forma en cómo nos llevamos y servimos. Si algo tengo de valor en mi vida es, por supuesto, a Jesús en mi corazón, y en segundo es a mi iglesia. Para Él vivo, para Él sirvo, y para Él todo lo que tengo siempre lo he puesto a su servicio. ¿Sabes? Alguien dijo, y termino con esta ilustración, cuál es la vida que debe ser acerca de las cuestiones materiales y las riquezas espirituales. ¿Has visto esas grandes películas en los bosques canadienses donde los osos después de hibernar tienen mucha hambre? Bueno, se van al río y los salmones siempre regresan a su origen. Entonces hay una gran migración de salmones que saltan y van hacia contracorriente. Y un oso se para y dicen que se come hasta 30 kilos de salmón en un día. Y sabes, se come solamente lo mejor del salmón. ¿Cuál es lo mejor del salmón? La hueva del salmón. Lo demás lo deja y otros animales lo comen. Pero nunca come o agarra más salmones de lo que puede comer. Porque sabe que al día siguiente puede venir y encontrar. El pueblo en el desierto tenía el maná diario. Y cuando alguien dijo, uy, no sé, que a Dios se le vaya a olvidar mañana el maná, y lo atesoró, ¿qué pasó? Se agusanó. ¿Sabes? Fíjate en este ejemplo. Yo creo que el Salmo 23 es el ejemplo de mi vida. Y lo digo con toda humildad delante del Señor, que Él me oiga y que me juzgue si no es cierto. Siempre he buscado dar, servir, a veces con errores y todo, y uno va aprendiendo en la vida. Y la ingratitud es una de las cosas más grandes que encontramos. Pero no lo hago por alguien o por nadie, porque lo hago para la honra y la gloria de Dios. Pero para mí el Salmo 23 es maravilloso, cuando dice, mi copa está rebosando. Toma todo lo que necesites, satisfácete, come rico y abundante y nutritivo, viaja, gózate, pero no hagas tesoros en esta tierra. Satisface. ¿Qué pasa cuando una copa se llena? ¿Qué hace después? Se derrama. Sé bendición para los demás. No atesores porque se pudre y empiezas a poner tu confianza en las riquezas materiales. Los ricos también lloran. ¿Te acuerdas de la novela? Y no todo lo que brilla es oro. Depende de Dios. Confía en Él y Él hará. Y que en la iglesia de nosotros, en la iglesia del Señor, nunca haya una separación, una discriminación entre pobres y ricos. Porque delante de Dios todos somos iguales. ¿Tú crees que cuando llegues al libro de la vida, qué marca traes? Hugo Boss. ¿Cuánto dinero tienes? Ni de todo el dinero del mundo te dará para entrar al cielo. La sangre preciosa derramada en la cruz es la que nos hizo iguales a todos. Ricos, pobres, altos, bajos. Es lo que nos da la entrada a la gracia de Dios. Oremos. Padre, gracias porque en la iglesia habemos gente que unos tienen más y otros podemos tener menos. Pero son cuestiones materiales que fácil vienen y fácil se van. Señor, que en nuestra vida, nuestra confianza, nuestra identidad, nuestro motivo de vida y de satisfacción nunca esté basada en lo que tenemos o cuán importantes somos en este mundo.
Que nuestra seguridad esté basada, que nuestra paz esté basada en lo que somos. Somos hijos de Dios. Y gracias, Padre, porque a pesar de todos nuestros complejos, nuestras heridas emocionales de vida, cuando te recibimos en nuestro corazón, nos das una seguridad basada en ti y en lo que somos y de quién dependemos, y no de nuestras riquezas. Te damos gracias por ello, Padre, porque eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y si tuyo es el oro y la plata, nosotros somos más que vencedores en ti. En el nombre de Jesús. Amén.